Saludos. En esta ocasión vamos a hacer una exploración de las modalidades de pensamiento de Brunner. Nuestro grupo de trabajo está integrado por los docentes Gilberto Lázaro, Eliana Martínez, Yaniris Mendoza, Jorge Mendoza. En el módulo de paradigmas y enfoque de la investigación orientado por el profe Franco, en ocasión a la maestría que estamos cursando en la Universidad Autónoma del Caribe. Empezamos entonces por hablar de Brunner, que fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Nació el 1 de octubre de 1915 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Falleció el 5 de junio de 2016 en Estados Unidos. Entonces, Brunner nos muestra en el texto que hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo, dos modalidades de pensamiento, y cada una de ellas brinda modos característicos de ordenar la experiencia, de construir la realidad. Las dos son complementarias. Este autor, Brunner, se refiere a las dos modalidades de pensamiento, la paradigmática y la narrativa, donde esta última es donde se centra el autor en el texto consultado, trabajado, la modalidad narrativa. Empezamos entonces con la modalidad paradigmática o lógica científica. Brunner menciona que la modalidad paradigmática o lógica científica trata de cumplir el ideal de un sistema matemático, formal, de descripción y explicación. Emplea la categorización y la conceptualización y las operaciones por las cuales las categorías se establecen, se representan, se idealizan y realizan entre sí a fin de construir un sistema. Esta modalidad se ocupa de causas generales y de su determinación, y emplea procedimientos para asegurar referencias verificables, para verificar la verdad empírica. Su lenguaje está regulado por requisitos de coherencia y no de contradicción, descontextualizada y atemporal. Está dirigida por hipótesis de principio. La imaginación paradigmática es la capacidad de ver conexiones informales posibles antes de poder probarlas de cualquier modo formal. Asimismo, la ciencia consiste sobre todo en la falseación de hipótesis, independientemente de la fuente de la cual provenga. La modalidad paradigmática trata de trascender lo particular buscando niveles de abstracción cada vez más altos, y al final rechaza en teoría todo valor explicativo en el que intervenga lo particular. Seguidamente entonces tenemos los planteamientos que hace Brunner en la modalidad narrativa del pensamiento. Entonces nos plantea que produce buenos relatos, obras dramáticas interesantes, crónicas e historias creíbles. Se ocupa de las intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso. Trata de situar sus milagros atemporales en los sucesos de la experiencia y de situar experiencias en el tiempo y en el espacio. Se basa entonces en la preocupación por la condición humana, los relatos tristes y cómicos o absurdos. Este tipo de pensamiento, nos comenta Brunner, presenta las siguientes características. Trata de convencer de sus semejantes con la vida, de sus semejanzas con la vida. Busca verosimilitud con la vida. Se ajusta a reglas que son posibles de transgredir. Se traman conexiones particulares entre sucesos. Es personal y contextualizado. Al momento de Brunner plantear su modalidad de pensamiento, nos habla acerca de unos temas en los cuales él se fundamenta. Dice que son los relatos. Para Brunner, un relato es en la medida en que la narrativa se encarga de las vicisitudes de la intención, donde la intención es inmediata e intuitivamente reconocible por un espectador. Es así como el relato se construye desde dos panoramas simultáneamente.
Primero, el panorama de la acción, que tiene que ver con el agente, con la intención, con la situación, con los instrumentos que se narran. Y en segundo, el panorama de la conciencia, que se refiere a lo que saben, piensan, sienten o no los personajes que intervienen en la acción. Teniendo en cuenta el objeto de la narrativa, de las vicisitudes de las intenciones humanas, se define la intención como una categoría mental primitiva que permite organizar la experiencia. Dentro del relato se pueden hacer distinciones, y además nos plantea Brune que también hay tres cosas que lo caracterizan. En este caso nos comenta como primera característica que el desencadenamiento de la presuposición de significados implícitos y no solo de explícitos. Esto es significar más allá de lo que se está diciendo o de penetrar más allá de la superficie del texto. Como segunda característica del discurso está la subjetificación. Describe la realidad realizada no a través de un ojo omnisciente que ve una realidad temporal, sino a través del filtro de la conciencia de los protagonistas de la historia. Como tercera y última característica del discurso, entonces encontramos la presentación de múltiples perspectivas. Esto quiere decir que el mundo no se ve de manera unívoca, sino desde perspectivas simultáneas que captan parte de las acciones. Brunner hace una relación entre la modalidad paradigmática y la narrativa y dice que las dos sin duda sacan ventaja de la presuposición ante el uso de enunciados implicativos, de presuposiciones que aumentan la tensión narrativa y que obligan al lector a producir significado. Dice que se invita al lector a penetrar más allá de la superficie del texto. Brune también, como fundamentos, se apoya de otros autores, como el caso de Paul Gris. Paul Gris plantea las máximas en relación con el principio de la colaboración que rige la conversación cotidiana. La ampliación que Brunner hace de esto, de las máximas, es que en el desencadenamiento de las presuposiciones, las máximas de la conversación constituyen un medio fecundo de significar más allá de lo que se está diciendo, o a penetrar más allá de la superficie del texto, o de llenar el texto de significado con el fin de crear una obra narrativa. Brunner también se apoya de Todorov, quien habla de las transformaciones simples y complejas, aunque agrega elementos que no hacen parte de la teoría de Todorov. Estas transformaciones simples y complejas permiten que el discurso adquiera un significado sin que éste sea exclusivamente información, ya que esta información reduce al mínimo las presuposiciones que le impiden al lector ir más allá de lo que se le da. A partir de este, Brunner se pregunta: ¿puede el sistema de transformaciones de Todorov servir para distinguir una buena narración de, por ejemplo, una buena exposición? A lo que busca obtener resultados haciendo una comparación entre dos textos para identificar la cantidad de transformaciones verbales que hace el lector, y les pedían que contaran la historia con sus propias palabras con el fin de que recreara un texto virtual. Esta investigación le permite desarrollar la idea de cuál es la clave de un buen relato o narración. A lo que menciona son los que abordan los conflictos humanos que resultan accesibles a los lectores, presentado de manera subjuntiva. De igual forma, la subjuntividad del relato permite que sean reescritos por el lector
Es decir, que el lector cuando se encuentra frente a un discurso, a este tipo de escritos, se recrea un texto virtual, permite al lector crear su propio mundo. La mayor hazaña del arte de narrar fue el salto del cuento folclórico a la novela psicológica. Los roles de una persona y su lugar en la narración proceden las opciones que la colocan en un sistema estructural en relación con los demás. Así construimos la realidad psicológica y cultural en la que los participantes de la historia viven realmente. Al final, lo narrativo y lo paradigmático existen uno junto al otro, razón de más para que tratemos de comprender en qué consiste narrar e interpretar grandes relatos y cómo estos crean una realidad que le permiten tanto en la vida como en el arte. Además de el texto, entonces nos plantean es qué podemos nosotros realizar como investigación teniendo en cuenta estas modalidades de pensamiento. Entonces, desde la modalidad narrativa, que sería un tipo de investigaciones cualitativas que abarquen la parte humana y social de una población. En ella se hace una cronología de los hechos. Entonces, de esta modalidad narrativa permitiría eso. ¿Qué podríamos entonces investigar? Como por ejemplo la costumbre de San Basilio de Palenque, los flagelantes de Santo Tomás, las comparsas de las Negritas Puloy, entre otras. Entonces, a manera de conclusión, creemos que esa intención del autor, en este caso de Brunner, mostrar que existen dos formas de pensar, la mejor entendida y práctica, que es la modalidad de pensamiento, y la menos estudiada para él, y quizás la historia más importante que sea posible. Interpretamos nuestra razón como resultado de la experiencia. Construimos sentido, damos sentido a los procesos psicológicos que desencadenan la historia y construimos nuestra propia visión del mundo.